Hola, colegas sapiens y mentes curiosas. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio para la reflexión serena. Hoy viajaremos juntos a un tiempo profundo, guiados no por mapas, sino por los ecos genéticos que habitan dentro de nosotros. Nuestra historia es sobre un pueblo perdido, una rama de la humanidad cuya existencia fue un misterio hasta hace muy poco. Son los denisovanos. A través de la ciencia intentaremos reconstruir su mundo, sus vidas y el legado silencioso que nos dejaron. Nuestro viaje es largo y detallado, así que encuentra una posición cómoda y prepárate para escuchar. Si disfrutas de estas exploraciones profundas y calmadas de la ciencia, considera suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias con el cuidado que merecen. Ahora, comencemos. ¿Dónde comienza la historia de un pueblo que apenas conocemos? Comienza en un lugar frío y remoto, la cueva de Denisova, enclavada en las montañas de Altai, en Siberia. Piensa en esta cueva no como una simple oquedad en la roca, sino como un archivo natural del tiempo profundo. Sus suelos están formados por más de 20 capas de sedimento, cada una un registro de una época diferente, acumuladas a lo largo de 300.000 años. Durante milenios, distintos grupos de homínidos buscaron refugio aquí, escapando del viento helado y de los depredadores de la estepa. Con cada ocupación dejaron atrás herramientas de piedra, huesos de los animales que comían y, crucialmente, pequeños fragmentos de sus propios cuerpos. Capa sobre capa, la cueva guardó sus secretos, esperando pacientemente a que aprendiéramos a leerlos. Si la cueva era un hogar para tantos, ¿qué pequeño fragmento encontrado en 2008 cambiaría para siempre nuestra comprensión de la evolución humana? ¿Qué podría revelar un hueso del tamaño de un grano de frijol? En 2008, los arqueólogos que trabajaban en la cueva encontraron exactamente eso, la falange distal del dedo meñique de un niño, ahora catalogada como Denisova 3. La capa en la que se encontró tenía una antigüedad estimada de entre 50.000 y 75.000 años. A simple vista, el hueso era insignificante. Inicialmente, se pensó que podría pertenecer a un neandertal, los habitantes más conocidos de la Eurasia de la Edad de Hielo. Sin embargo, el clima frío y seco de Siberia había logrado una proeza casi milagrosa, una conservación excepcional del material orgánico en su interior. Este diminuto fragmento, que podría haberse pasado por alto fácilmente, fue seleccionado para un análisis genético, una decisión que abriría una nueva y sorprendente ventana a nuestro pasado. Con un fósil tan pequeño y sin rasgos anatómicos distintivos, ¿cómo podrían los científicos descubrir a quién perteneció? ¿Cómo se lee la historia escrita en el interior de un hueso antiguo? El proceso comienza en un laboratorio especializado, como el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania. Allí, los científicos se propusieron extraer ADN antiguo del fragmento de hueso. Su primer objetivo fue el ADN mitocondrial, o ADNMT. Imagina el ADNMT como un pequeño libro de historia biológica que se hereda casi sin cambios de madre a hijo. A diferencia del ADN nuclear, que es mucho más grande y complejo, existen miles de copias de ADNMT en cada célula, lo que aumenta enormemente las posibilidades de encontrarlo intacto después de decenas de miles de años. Funciona como un reloj molecular, permitiendo a los genetistas
rastrear linajes maternos a través del tiempo profundo y determinar cuán cercanamente emparentados están diferentes individuos. Cuando la secuencia genética de este hueso fue finalmente leída, ¿qué reveló sobre la madre de todo su linaje? ¿El resultado genético confirmó un neandertal o un humano moderno? La respuesta fue ninguna de las dos. Cuando el equipo del Instituto Max Planck comparó la secuencia de ADN mitocondrial del hueso del dedo con las secuencias conocidas de neandertales y Homo sapiens, se encontraron con una completa sorpresa. El genoma mitocondrial de Denisova 3 era único. De hecho, era tan diferente que su linaje materno parecía haberse separado del nuestro hace aproximadamente 1 millón de años. Eso era casi el doble del tiempo de divergencia entre los humanos modernos y los neandertales. Esto no era un neandertal, no era un Homo sapiens, era la primera evidencia genética de una tercera rama principal en el árbol genealógico humano reciente. Un linaje completamente nuevo y hasta entonces desconocido. La historia humana acababa de volverse mucho más compleja. Si el linaje materno era tan antiguo y distinto, ¿qué nos diría la historia completa, contenida en el ADN nuclear, sobre este nuevo homínido? ¿Qué es el genoma nuclear y por qué es tan importante? A diferencia del ADN mitocondrial, que solo cuenta la historia del linaje materno, el ADN nuclear se hereda de ambos padres. Contiene la inmensa mayoría de la información genética de un individuo, el anteproyecto completo de quién era. Secuenciar el genoma nuclear completo de un hueso de 50.000 años fue un desafío tecnológico monumental. Sin embargo, el equipo de Svante Pääbo lo logró, publicando sus resultados en 2010. Este logro fue como pasar de leer un solo capítulo de un libro a tener la biblioteca entera a tu disposición. Con el genoma nuclear, los científicos podían hacer comparaciones mucho más detalladas con los genomas de neandertales y humanos modernos y determinar con precisión el lugar de este individuo en nuestra familia. Con el libro completo de la vida de este individuo abierto, ¿cuál fue el veredicto final sobre su lugar en el árbol genealógico humano? ¿Eran los denisovanos un grupo hermano de los neandertales? El análisis del genoma nuclear lo confirmó. Los resultados mostraron que denisovanos y neandertales compartían un ancestro común más reciente entre sí que con el Homo sapiens. Imagina un camino evolutivo que sale de África hace cientos de miles de años. En algún momento, ese camino se bifurcó. Una rama se dirigió hacia el oeste de Eurasia y evolucionó hasta convertirse en los neandertales. La otra rama se dirigió hacia el este, adentrándose en Asia, y evolucionó hasta convertirse en este grupo recién descubierto, al que los científicos llamaron denisovanos, en honor a la cueva donde fueron encontrados. Eran, en esencia, primos evolutivos. La humanidad de la edad de hielo no estaba compuesta por una sola especie, sino por al menos 3 grupos distintos que coexistían en el planeta. Pero si eran parientes cercanos de los neandertales, ¿se parecían a ellos? ¿Cómo podemos saber la apariencia de alguien a partir de solo un hueso de dedo y su ADN? La respuesta se encuentra en un campo de vanguardia llamado epigenética. Los científicos analizaron los patrones de metilación del ADN denisovano. La metilación es un proceso químico que actúa como un interruptor.
activando o desactivando ciertos genes, sin cambiar el código genético en sí. Estos patrones influyen en cómo se desarrolla un organismo. Al comparar los patrones de metilación de los denisovanos con los de los neandertales y los humanos modernos, los investigadores pueden predecir qué genes estaban más o menos activos, lo que a su vez puede sugerir diferencias en el desarrollo esquelético y otras características físicas. Aunque es una técnica experimental, ofrece las primeras pistas sobre su apariencia física. ¿Qué características físicas sugirió esta reconstrucción genética para los denisovanos? Los denisovanos tenían una apariencia distinta. Las predicciones basadas en la metilación del ADN pintan el retrato de un homínido extremadamente robusto. Sugieren que los denisovanos probablemente tenían un rostro más ancho y una mandíbula más grande y proyectada que la de los neandertales y los humanos modernos. Su pelvis también podría haber sido más ancha y su cráneo, en general, más plano y amplio. La imagen que emerge es la de un ser humano de constitución muy ancha y fuerte, quizás una adaptación a los climas fríos de Asia o a un estilo de vida que requería una gran exigencia física. Es importante recordar que estas son hipótesis basadas en patrones genéticos, no en un esqueleto completo, pero nos dan el primer esbozo de este pueblo fantasma. Además del hueso del dedo, ¿qué otras evidencias físicas de los denisovanos fueron encontradas en la misma cueva? ¿Pueden los dientes contar una historia que los huesos no cuentan? Absolutamente. En la misma cueva de Denisova, los arqueólogos encontraron varios dientes molares pertenecientes a otros individuos denisovanos. Estos dientes, conocidos como Denisova 4 y Denisova 8, son reveladores. Son enormes, mucho más grandes y robustos que los de los neandertales o los Homo sapiens. De hecho, su tamaño se asemeja más al de homínidos mucho más antiguos, como el Homo erectus. Además de su tamaño, la forma de sus cúspides y raíces es única. En paleoantropología, la morfología dental es una herramienta clave para la clasificación. Estos dientes, tan arcaicos, sugieren que los denisovanos conservaron rasgos de ancestros muy antiguos, lo que quizás indica una dieta especializada o simplemente una historia evolutiva muy larga y distinta en Asia. Si los denisovanos eran tan distintos, ¿por qué fueron encontrados en la misma cueva que otros homínidos? ¿Era la cueva de Denisova un punto de encuentro de especies? La estratigrafía de la cueva, es decir, el estudio de sus capas de sedimento, nos dice que sí. Al analizar las diferentes capas, los científicos han descubierto que la cueva no fue ocupada continuamente por un solo grupo. En cambio, fue un lugar privilegiado, un refugio de primera categoría que atrajo a diferentes poblaciones humanas a lo largo de vastos períodos de tiempo. Las capas revelan la presencia de denisovanos en los niveles más antiguos, luego la llegada de neandertales y finalmente, en las capas más superficiales, la aparición de Homo sapiens. En algunos momentos, los períodos de ocupación parecen superponerse, lo que convierte a esta cueva en un escenario único para estudiar las posibles interacciones entre estos tres tipos de humanos. ¿Estas interacciones fueron pacíficas, distantes, o existe evidencia directa de que se encontraron?
¿Qué reveló el hueso de una adolescente sobre las relaciones entre homínidos? En 2012, en la cueva, se encontró otro pequeño fragmento de hueso, de apenas 2,5 centímetros. Fue catalogado como Denisova 11 y apodado Denny. El análisis de la estructura ósea indicó que perteneció a una niña de aproximadamente 13 años, que vivió hace unos 90.000 años. Al igual que con el primer fragmento, el equipo de Leipzig se dispuso a analizar su genoma. Pero lo que encontraron en el ADN de Denny no sería la historia de un solo grupo humano, sino la prueba directa y asombrosa de un encuentro íntimo entre dos grupos muy diferentes. Este pequeño hueso estaba a punto de convertir décadas de especulación científica en un hecho concreto e innegable. ¿Quiénes eran los padres de esta antigua adolescente? ¿Cuál fue la sorprendente herencia genética de Denny? El análisis del genoma de Denisova 11 reveló algo que dejó atónitos a los científicos. La mitad de su ADN, específicamente su ADN mitocondrial, que se hereda de la madre, era inequívocamente neandertal. Su madre era una neandertal. La otra mitad de su ADN, heredada de su padre, era inequívocamente denisovana. Su padre era un denisovano. Denny era una descendiente directa de primera generación, una hija híbrida de dos grupos humanos distintos. Esta fue la primera vez en la historia que se encontró una prueba directa de mestizaje entre homínidos arcaicos. Demostró que neandertales y denisovanos no solo vivieron en los mismos lugares, sino que también interactuaron lo suficiente como para tener hijos juntos. El encuentro no fue una abstracción, fue real y personal. ¿El padre de Denny era un denisovano puro? ¿O su propio linaje ya contenía encuentros pasados? ¿Contenía el padre de Denny secretos sobre el pasado denisovano? Al analizar con más detalle los cromosomas heredados del padre de Denny, los genetistas encontraron otra sorpresa. Su padre era denisovano, sí, pero su propio árbol genealógico no era simple. El análisis reveló que él también tenía ancestros neandertales en su linaje, aunque de muchas generaciones atrás. Esto significa que el encuentro entre los padres de Denny no fue un evento único o anómalo. Por el contrario, las interacciones y el cruzamiento entre las poblaciones de neandertales y denisovanos en las montañas de Altai eran probablemente lo suficientemente comunes como para dejar una señal genética detectable a lo largo del tiempo. No eran dos mundos separados que chocaron una vez. Eran mundos vecinos que se superponían y se mezclaban de vez en cuando. Esto significa que neandertales y denisovanos no eran especies realmente separadas. ¿Qué define a una especie? Tradicionalmente, el concepto biológico de especie define a una especie como un grupo de individuos que pueden reproducirse entre sí y generar descendencia fértil. Durante mucho tiempo, se asumió que los neandertales y los Homo sapiens eran especies separadas. La llegada de los denisovanos añadió otra entidad a la ecuación. Sin embargo, la evidencia de Denny y la creciente evidencia genética de otros eventos de mestizaje desafía esta idea. Si neandertales, denisovanos y Homo sapiens podían tener hijos juntos, y esos hijos podían a su vez tener descendencia, entonces la línea que los separa se vuelve muy borrosa. Quizás es más preciso pensar en ellos no como especies distintas, sino como poblaciones
o subespecies diferentes dentro de un mismo y diverso grupo humano interconectado. Si los denisovanos se encontraron con neandertales, también encontraron a nuestros ancestros directos, los Homo sapiens. ¿Desaparecieron los denisovanos sin dejar rastro? La respuesta, sorprendentemente, es no. De hecho, dejaron un rastro muy claro, no en el suelo de las cuevas, sino dentro del genoma de los humanos modernos. Cuando los científicos compararon el genoma denisovano con el de diferentes poblaciones humanas de hoy en día, encontraron una coincidencia asombrosa. Las poblaciones de Melanesia, Papúa Nueva Guinea y los aborígenes australianos tienen una cantidad significativa de ADN denisovano, entre un 3% y un 5% de su genoma total. Esto es el resultado de un proceso llamado introgresión, la transferencia de genes de una población a otra a través del mestizaje. En algún momento del pasado, los ancestros Homo sapiens de estas poblaciones se encontraron con los denisovanos y tuvieron descendencia, y ese legado genético ha perdurado hasta hoy. ¿Por qué encontramos la mayor concentración de ADN denisovano en poblaciones tan distantes de Siberia? ¿Cuál era la verdadera extensión del territorio denisovano? El descubrimiento de su ADN en las poblaciones de Oceanía fue una pista crucial. Sugiere que los denisovanos no estaban confinados a las frías montañas de Altai. Para que sus genes llegaran a los ancestros de los melanesios, los denisovanos debieron haberse extendido por vastas áreas de Asia. El escenario más probable es que el encuentro entre Homo sapiens y denisovanos no ocurrió en Siberia, sino mucho más al sur, probablemente en el sudeste asiático o en las islas de la región. La genética de las poblaciones vivas actúa como un mapa fantasma, revelando la presencia antigua de los denisovanos en lugares donde aún no hemos encontrado ni un solo hueso suyo. Su mundo era mucho más grande de lo que la cueva de Denisova nos hizo creer inicialmente. ¿Existe alguna evidencia fósil de denisovanos fuera de Siberia? ¿Cómo podría una mandíbula encontrada en un monasterio reescribir la historia denisovana? La historia nos lleva ahora a la meseta tibetana, en China. En 1980, un monje budista encontró una media mandíbula humana en una cueva mientras rezaba. La donó al sexto Buda viviente, quien a su vez la entregó a los científicos. Durante décadas, la mandíbula de Xiaje, como se la conoce, fue un misterio. Su morfología era claramente arcaica, pero no encajaba con ningún grupo conocido. La datación reveló que tenía al menos 160.000 años. El problema era que el clima de la meseta, aunque frío, no había preservado el ADN. Parecía un callejón sin salida, un fósil fascinante pero anónimo, sin ADN. ¿Cómo podrían los científicos probar a quién pertenecía aquella mandíbula antigua? ¿Es posible identificar una especie a partir de proteínas antiguas? Sí, gracias a una técnica llamada paleoproteómica. Piensa en las proteínas como los productos funcionales de los genes. Su estructura, definida por la secuencia de aminoácidos, está directamente codificada en el ADN. Y resulta que algunas proteínas, como el colágeno de los huesos y dientes, pueden sobrevivir mucho más tiempo que el propio ADN. Los científicos lograron extraer fragmentos de colágeno de los grandes molares de la mandíbula de Xiaje. Luego, secuenciaron esos fragmentos. El resultado fue inequívoco.
La secuencia de proteínas de la mandíbula de Chiaje coincidía perfectamente con la que se predeciría a partir del genoma denisovano, secuenciado en Siberia. La mandíbula pertenecía a un denisovano. ¿Qué nos dice la presencia de denisovanos en la meseta tibetana hace 160.000 años sobre sus capacidades? ¿Cómo sobrevivieron los denisovanos en el techo del mundo? La meseta tibetana tiene una altitud media de más de 4.500 metros, pero la cueva de Chiaje se encuentra a 3.280 metros. A esa altitud, el aire contiene mucho menos oxígeno, una condición conocida como hipoxia. Para los humanos no adaptados, esto causa mal de altura y serios problemas de salud. El descubrimiento de la mandíbula de Chiaje demuestra que los denisovanos vivieron en este entorno de gran altitud al menos 120.000 años antes de que el Homo sapiens llegara a la región. Esto los convierte en los primeros homínidos conocidos en adaptarse con éxito a un ambiente de alta montaña tan extremo. Su presencia allí no fue casual. Fue una prueba de una notable capacidad de adaptación fisiológica a uno de los lugares más inhóspitos del planeta. ¿Dejó esta adaptación alguna herencia biológica útil para los humanos de hoy? ¿Cuál es la conexión entre los denisovanos y los alpinistas del Himalaya de hoy? La conexión es un gen llamado EPS1. Este gen ayuda al cuerpo a funcionar de manera eficiente en condiciones de bajo oxígeno. Una variante particular de este gen es muy común en las poblaciones tibetanas modernas y es una de las claves de su increíble adaptación a la altitud. Cuando los científicos analizaron esta variante, descubrieron algo extraordinario. No evolucionó en el Homo sapiens. Su origen no estaba en África. En cambio, la secuencia genética de la variante del gen EPASE1 de los tibetanos modernos es una coincidencia casi perfecta con la secuencia encontrada en el genoma denisovano. Nuestros ancestros, al llegar a Asia, adquirieron esta adaptación crucial no a través de una lenta evolución, sino directamente a través del mestizaje con los denisovanos que ya vivían allí. Fue un kit de supervivencia genético para la alta altitud. Además de la adaptación a la altitud, ¿qué otras ventajas pudo habernos dado el ADN denisovano? ¿Nuestra resistencia a las enfermedades tiene raíces arcaicas? Parece que sí. Cuando el Homo sapiens salió de África, se encontró con un mundo nuevo lleno de patógenos, virus y bacterias a los que su sistema inmunológico nunca había estado expuesto. Sin embargo, los denisovanos y los neandertales habían vivido en Eurasia durante cientos de miles de años y sus sistemas inmunológicos habían tenido tiempo de adaptarse. El mestizaje con estos grupos fue como un atajo evolutivo. Al cruzarse con ellos, nuestros ancestros adquirieron variantes genéticas del sistema inmunológico que ya estaban afinadas para combatir las enfermedades locales. Hoy en día, muchas de estas variantes genéticas heredadas de los denisovanos siguen activas en nuestro genoma, ayudándonos a combatir infecciones. Si estaban tan bien adaptados, ¿cómo era un día en su vida? ¿Qué herramientas usaban? ¿Eran los denisovanos fabricantes de herramientas habilidosos? En las mismas capas de la cueva de Denisova, donde se encontraron sus restos fósiles, los arqueólogos desenterraron una gran cantidad de herramientas de piedra. La mayoría de estas herramientas pertenecen a un estilo conocido como
musteriense, que es característico del Paleolítico Medio. Este tipo de tecnología lítica también era comúnmente utilizada por los neandertales en toda Eurasia. Las herramientas musterienses incluyen lascas de piedra cuidadosamente preparadas, puntas que podrían haberse usado en lanzas y raspadores para limpiar pieles de animales. Eran herramientas versátiles y muy funcionales, perfectamente adecuadas para las tareas diarias de la edad de hielo: cazar, descuartizar animales y trabajar la madera o el cuero. Su tecnología era práctica y eficaz, pero ¿se limitaba su tecnología a herramientas prácticas de piedra? ¿Poseían los denisovanos pensamiento simbólico o artístico? Esta es una de las preguntas más intrigantes. En las capas de la cueva asociadas a los denisovanos se han encontrado algunos artefactos que desafían nuestras expectativas. Estos objetos incluyen cuentas hechas con cáscara de huevo de avestruz, un anillo de mármol y, lo más sorprendente de todo, un brazalete hecho de una hermosa piedra verde pulida llamada clorita. Estos objetos, datados en torno a los 45.000 a 50.000 años, muestran un nivel de complejidad y estética que normalmente se asocia con el Paleolítico Superior y la llegada del Homo sapiens. Su atribución directa a los denisovanos es objeto de un intenso debate científico. Si ellos los hicieron, significaría que su mundo interior era mucho más complejo de lo que se pensaba. Analicemos el objeto más impresionante. ¿Qué hace que el brazalete de clorita sea tan especial? ¿Qué técnicas avanzadas se usaron para crear el brazalete denisovano? El análisis microscópico del brazalete de clorita revela una manufactura asombrosamente sofisticada. La piedra fue pulida hasta obtener un brillo intenso, y la clorita es un material que cambia de color y refleja la luz, lo que sugiere una elección estética deliberada. Lo más notable es un pequeño agujero perforado cerca de uno de los bordes rotos del brazalete. El estudio de este agujero muestra que fue hecho con una herramienta similar a un taladro que giraba a alta velocidad y era periódicamente reafilado. Se cree que un colgante o una correa podría haber pasado por este agujero. Si los denisovanos realmente crearon este objeto, demostraría que poseían habilidades técnicas y un pensamiento simbólico decenas de miles de años antes de lo que se consideraba posible para un grupo humano arcaico. Si tenían esta capacidad cognitiva, ¿cómo la usaban para sobrevivir en los ambientes hostiles de Siberia? ¿Qué animales cazaban los denisovanos en las estepas glaciales? La respuesta se encuentra en los miles de huesos de animales recuperados de las capas de la cueva, un campo de estudio llamado zooarqueología. El análisis de estos huesos muestra que los denisovanos eran cazadores formidables. Sus presas incluían grandes herbívoros que hoy están extintos, como el rinoceronte lanudo, pero también bisontes esteparios, caballos salvajes y grandes ciervos. Sobrevivir en la Siberia de la Edad de Hielo requería la capacidad de abatir megafauna. Esto sugiere que los denisovanos no eran simples carroñeros, sino cazadores-recolectores activos y organizados, que probablemente utilizaban estrategias de caza cooperativa para enfrentarse a estos enormes animales, usando sus lanzas con punta de piedra para asegurar su sustento en un mundo implacable. Además de la carne,
¿Cómo lidiaban con el frío extremo de Siberia? ¿Dominaban los denisovanos el fuego? La evidencia encontrada en múltiples capas de ocupación dentro de la cueva de Denisova es clara. Sí, lo hacían. Los arqueólogos han identificado restos de antiguas hogueras, con carbón y cenizas acumulados, que demuestran un uso controlado y continuo del fuego. Imagina la importancia de esto para la supervivencia. El fuego proporcionaba calor esencial para soportar los inviernos glaciales. Permitía cocinar los alimentos, lo que no solo los hacía más seguros para comer, sino que también liberaba más nutrientes. Servía como una defensa crucial para mantener a raya a los grandes depredadores como los osos de las cavernas o los lobos. Y, quizás lo más importante, el fuego creaba un centro para la vida social del grupo, un lugar para compartir alimentos y calor en la larga oscuridad del invierno siberiano. Sabemos sobre sus encuentros con neandertales y sapiens. ¿Había otros humanos fantasma en su mundo? ¿Contiene el genoma denisovano rastros de encuentros aún más antiguos? Sí, y esta es una de las revelaciones más profundas de su ADN. Al modelar el genoma denisovano, los genetistas notaron algo extraño. Alrededor del 1% de su ADN no encajaba con ninguna de las secuencias de referencia conocidas, ni Neandertal, ni Homo sapiens. Parecía provenir de una población súper arcaica y completamente desconocida. Este ADN fantasma parece haberse separado del resto del árbol genealógico humano hace casi 2 millones de años. La mejor hipótesis es que los denisovanos, a medida que se extendían por Asia, se encontraron y se cruzaron con una población relicta de Homo erectus, asiático, que había sobrevivido durante más de 1 millón de años. El mundo de la edad de hielo era aún más diverso de lo que imaginábamos. ¿Qué nos dice esto sobre la complejidad del mundo de la edad de hielo? ¿Cuántos grupos humanos diferentes coexistieron en Asia? La imagen que emerge es asombrosa. Piensa en el Asia del Pleistoceno no como un continente vacío, sino como un mosaico de diferentes tipos de humanidad. Teníamos a los denisovanos, ampliamente distribuidos. Teníamos a los neandertales en la parte occidental de Asia, como Siberia. Teníamos a las poblaciones tardías de Homo erectus, que quizás contribuyeron con genes a los denisovanos. En las islas del sudeste asiático teníamos especies únicas como el Homo floresiensis en Indonesia y finalmente llegaron nuestros propios ancestros, los Homo sapiens. Durante un tiempo, todos estos grupos compartieron el mismo continente, cada uno con su propia historia, sus propias adaptaciones y, como ahora sabemos, ocasionalmente se encontraban, interactuaban y dejaban un registro de esos encuentros en su ADN. Con tantos grupos, ¿por qué el registro fósil denisovano es tan increíblemente escaso? ¿Por qué se llama a los denisovanos un pueblo fantasma? El término surge de una profunda paradoja. Por un lado, tenemos una vasta evidencia genética de su existencia. Su ADN sobrevive en miles de millones de personas hoy en día, mapeando su antigua presencia a lo largo de todo un continente, desde Siberia hasta el sudeste asiático. Por otro lado, la evidencia física de su existencia es casi inexistente. Todos los restos corporales confirmados de los denisovanos cabrían cómodamente en la palma de una mano, unos pocos dientes y un puñado de fragmentos de hueso de solo 2 sitios, la cueva de Denisova y la cueva de Xiaje.
Los conocemos casi exclusivamente a través de los ecos genéticos que dejaron en otros, no por sus propios cuerpos. Son una presencia fantasmal en el registro paleoantropológico, definidos por su ADN más que por sus fósiles. ¿Qué condiciones en Asia pudieron haber contribuido a esta falta de fósiles? ¿Dificulta el ambiente de Asia la preservación de fósiles? En gran medida sí, a diferencia de Europa, donde muchas cuevas de piedra caliza ofrecen condiciones relativamente estables y favorables para la fosilización. Gran parte de Asia presenta un desafío. Muchas regiones tienen climas cálidos y húmedos y suelos con un alto grado de acidez. Estas condiciones son terribles para la preservación a largo plazo de los huesos y, especialmente, del frágil ADN antiguo. La materia orgánica se descompone rápidamente. Por eso, el descubrimiento de ADN, también conservado en el clima consistentemente frío de Siberia, y de proteínas antiguas en el ambiente seco y frío de la meseta tibetana, fueron eventos verdaderamente excepcionales. Es muy probable que existan muchos más sitios denisovanos, pero sus restos simplemente no han sobrevivido al paso del tiempo. Existen fósiles misteriosos en Asia que podrían en realidad ser denisovanos. ¿Podría el hombre dragón de China ser el rostro de un denisovano? En la década de 1930, un trabajador encontró un cráneo humano arcaico casi completo cerca de la ciudad de Harbin, en el noreste de China. Permaneció oculto en una colección privada durante décadas, hasta que fue revelado a la ciencia en 2018. El cráneo de Harbin, datado en al menos 146.000 años, es espectacular. Tiene una combinación única de rasgos, una cara muy ancha, órbitas casi cuadradas y una cresta superciliar masiva, pero también un cerebro muy grande, de un tamaño comparable al nuestro. Sus descubridores lo propusieron como una nueva especie, Homo longi. Sin embargo, su morfología robusta y ancha se alinea sorprendentemente bien con las predicciones genéticas sobre cómo deberían haber sido los denisovanos. ¿Cuál es la evidencia que conecta al hombre dragón con los denisovanos? ¿A quién se acerca más el hombre dragón en el árbol genealógico? Dado que no se ha podido extraer ADN del cráneo de Harbin, la conexión con los denisovanos sigue siendo especulativa, pero muy sugerente. Los análisis filogenéticos, que comparan cientos de rasgos anatómicos del cráneo con los de otros homínidos, lo agrupan consistentemente con otros fósiles chinos, incluida la mandíbula denisovana de Xiage. Algunos estudios sugieren que la línea del Homo longi está más cercanamente emparentada con el Homo sapiens que los neandertales, una posición que muchos modelos genéticos también predicen para los denisovanos. Aunque la prueba definitiva del ADN aún falta, muchos científicos creen que el cráneo de Harbin es el candidato más fuerte que tenemos hasta ahora para ponerle por fin un rostro al pueblo fantasma. Además del hombre dragón, existen otros fósiles sin nombre que podrían ser denisovanos. ¿Podrían fósiles chinos más antiguos pertenecer a este linaje? Es una posibilidad muy real. China tiene un rico registro de fósiles de homínidos del Pleistoceno medio que han sido históricamente difíciles de clasificar. Fósiles como los cráneos de Dali o Jinyushan, de entre 200.000 y 300.000 años, muestran una extraña mezcla de rasgos. Algunos recuerdan al Homo erectus,
más antiguo, mientras que otros parecen anticipar al Homo sapiens. Durante mucho tiempo fueron vistos como anomalías. Sin embargo, con el descubrimiento de los denisovanos, ahora existe un nuevo marco para interpretarlos. Es posible que el término denisovano no se refiera a un grupo único y homogéneo, sino a una vasta y diversa red de poblaciones humanas arcaicas que habitaron Asia durante cientos de miles de años, y que estos enigmáticos fósiles son parte de esa red. ¿Cuántos linajes denisovanos distintos pudieron haber existido? ¿Fue el encuentro con el Homo sapiens un evento único? La genética moderna nos dice que no. Un análisis detallado del ADN de las poblaciones de Papúa Nueva Guinea ha revelado una historia de encuentros aún más compleja. Los resultados muestran evidencia de que los ancestros de los papúes se cruzaron no con uno, sino con dos linajes denisovanos, genéticamente distintos. El modelo sugiere que el primer evento de mestizaje ocurrió cuando sus ancestros viajaban por el continente asiático. Más tarde, después de llegar a la región de Nueva Guinea, se encontraron y se cruzaron con un segundo grupo denisovano que ya vivía en la isla y era genéticamente diferente del primero. Esto implica que los denisovanos no solo eran diversos, sino que también estaban muy extendidos, incluso en las islas de Wallacea. ¿Cuán diferentes eran estos dos linajes denisovanos? ¿Cuál era la profundidad de la diversidad genética denisovana? La diferencia genética entre los distintos grupos denisovanos es asombrosa. Los análisis del reloj molecular indican que el linaje denisovano de Siberia, el que conocemos por la cueva, se separó de los dos linajes que se cruzaron con los ancestros de los papúes hace entre 280.000 y 400.000 años. Para ponerlo en perspectiva, esa es una profundidad temporal casi tan grande como la que separa a los denisovanos de Siberia de los neandertales. Esto nos dice que los denisovanos no eran un solo pueblo, sino una colección de poblaciones profundamente divergentes, separadas por cientos de miles de años de evolución independiente y una vasta geografía. Eran un grupo humano tan diverso, o incluso más, que los neandertales. Si eran tan diversos y extendidos, ¿cuándo vivieron los últimos denisovanos? ¿Cuál es la datación del denisovano más reciente que conocemos? Si nos basamos estrictamente en la evidencia fósil directa, los restos denisovanos más recientes encontrados en la cueva de Denisova datan de hace unos 50.000 años. Esta fecha nos da un punto físico, un momento en el tiempo en el que podemos decir con certeza que todavía estaban presentes, al menos en las montañas de Altai. Sin embargo, este es solo un punto en un mapa muy grande. La evidencia genética de los eventos de mestizaje con humanos modernos sugiere que otras poblaciones de denisovanos en otras partes de Asia sobrevivieron durante mucho más tiempo. El registro fósil nos da una fecha mínima, pero la genética insinúa un capítulo final mucho más reciente. ¿Puede el ADN darnos una estimación más reciente de su supervivencia? ¿Cuándo ocurrió el último encuentro entre humanos y denisovanos? Aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. Al analizar los segmentos de ADN denisovano en los genomas de las poblaciones melanesias, los genetistas pueden modelar cuándo ocurrió probablemente ese mestizaje. Algunos de estos modelos
sugieren que el último pulso de introgresión, especialmente el que involucra al segundo grupo denisovano encontrado en la región, podría haber ocurrido tan recientemente como hace 30.000 años, o quizás incluso hasta hace 15.000 años. Esto ha llevado a la tentadora hipótesis de que poblaciones relictas de denisovanos sobrevivieron en refugios aislados, como las islas del sudeste asiático, mucho después de haber desaparecido del continente. Es una idea que se basa en evidencia indirecta, pero que expande dramáticamente su posible línea de tiempo. Se superpone esto con la existencia de otro pequeño homínido insular, el Homo floresiensis. ¿Pudieron los denisovanos y los hobbits de Indonesia haberse encontrado? Es un escenario fascinante para contemplar. El Homo floresiensis, apodado el Hobbit por su pequeña estatura, vivió en la isla de Flores, en Indonesia, hasta hace unos 50.000 años. La evidencia genética de una posible supervivencia tardía de los denisovanos en las islas del sudeste asiático se superpone geográficamente y, posiblemente, temporalmente. Imagina un mundo insular en esta región donde los recién llegados Homo sapiens podrían haber coexistido no solo con los denisovanos, sino también con los últimos descendientes del Homo floresiensis. Esto habría creado una dinámica evolutiva increíblemente compleja, un microcosmos de la diversidad humana que apenas comenzamos a comprender. Lamentablemente, aún no tenemos pruebas directas de tales encuentros. Con la llegada del Homo sapiens en gran número, ¿qué les sucedió a los denisovanos? ¿Causaron los humanos modernos la extinción de los denisovanos? La cronología es sugerente. La llegada a gran escala de Homo sapiens a Asia hace entre 60.000 y 40.000 años coincide con la desaparición gradual de otras poblaciones de homínidos arcaicos, incluidos los neandertales y presumiblemente los denisovanos. No hay evidencia de un conflicto violento directo, pero las causas podrían haber sido más sutiles. Una de las hipótesis principales es la competencia por los recursos. Si los Homo sapiens eran más eficientes cazando los mismos animales o explotando las mismas plantas, o si simplemente tenían una tasa de natalidad más alta, podrían haber desplazado a las poblaciones denisovanas a lo largo de varias generaciones. También es posible que nuestros ancestros trajeran consigo nuevas enfermedades para las que los denisovanos no tenían inmunidad. ¿Fue la extinción un proceso violento o gradual? ¿Fueron los denisovanos asimilados en lugar de exterminados? La significativa presencia de ADN denisovano en las poblaciones modernas de Asia y Oceanía sugiere una historia más compleja que una simple extinción. En lugar de ser completamente aniquilados, es muy probable que, en muchas áreas, los denisovanos fueran gradualmente absorbidos por las poblaciones de Homo sapiens, que eran mucho más grandes y se estaban expandiendo rápidamente. Imagina pequeños grupos de denisovanos encontrándose con grupos más grandes de Homo sapiens. A lo largo de generaciones de mestizaje, su acervo genético se habría diluido dentro del nuestro. Así, aunque su población distinta finalmente desapareció, sus genes sobrevivieron. No fue tanto un reemplazo completo como una asimilación, una fusión genética donde su legado se convirtió en parte del nuestro. ¿Qué papel pudo haber jugado el cambio climático en su desaparición? ¿Pudo el clima de la edad de hielo
haber sellado el destino de los denisovanos? Es muy probable que fuera un factor contribuyente. El final del Pleistoceno fue una época de fluctuaciones climáticas extremas, con ciclos de frío glacial intenso, seguidos de periodos interglaciales más cálidos. Estos cambios drásticos ponían una enorme presión sobre todas las formas de vida. Períodos de frío extremo podrían haber fragmentado las poblaciones denisovanas en grupos más pequeños y aislados, haciéndolos más vulnerables a la extinción por eventos aleatorios o endogamia. Es posible que el Homo sapiens, quizás con redes sociales más amplias o una tecnología más flexible, estuviera mejor equipado para adaptarse a estos cambios rápidos. La combinación de la presión climática y la competencia con los recién llegados pudo haber sido el golpe de gracia para muchas poblaciones denisovanas. Recapitulando, ¿qué nos dicen los pocos fósiles denisovanos sobre su biología? ¿Cómo se compara el tamaño de los dientes denisovanos con el nuestro? La diferencia es notable. Los molares denisovanos, recuperados de la cueva, son, como mencionamos, extremadamente grandes. Tienen una superficie de masticación mucho mayor que la de los neandertales o los humanos modernos. De hecho, para encontrar dientes de un tamaño comparable, tendríamos que retroceder cientos de miles de años a homínidos mucho más antiguos como los australopitecinos. Generalmente, en la paleoantropología, los dientes grandes se asocian con una dieta que requiere una masticación intensa, como plantas muy fibrosas, tubérculos crudos o alimentos duros y poco procesados. Esto contrasta con la tendencia general en la evolución del género Homo hacia dientes más pequeños, a medida que la tecnología y la cocción de alimentos se volvieron más comunes. ¿Qué nos dice el hueso del dedo sobre su crecimiento? ¿Tenía el niño denisovano un dedo de niño humano? El primer hallazgo, la falange Denisova 3, pertenecía a un niño, probablemente una niña de entre 6 y 7 años, según las estimaciones genéticas. Sin embargo, el hueso en sí es muy robusto, en tamaño y forma. Se superpone con el rango de una mujer adulta, moderna. Esto sugiere que los denisovanos podrían haber tenido cuerpos considerablemente más anchos y de constitución más pesada que los nuestros, incluso desde una edad temprana. No eran simplemente adultos robustos. Su plan corporal parece haber sido más fuerte y masivo desde la infancia. Esto refuerza la imagen, derivada de la genética y los dientes, de un tipo de humano muy poderoso y de complexión fuerte. ¿Existe alguna evidencia de enfermedades o traumas en los fósiles denisovanos? ¿Muestran los huesos denisovanos señales de una vida difícil? Actualmente, los fragmentos fósiles que poseemos son demasiado pequeños y escasos para proporcionar información detallada sobre la salud general o las lesiones de los denisovanos. Esto contrasta marcadamente con el registro fósil de los neandertales, que está lleno de esqueletos que muestran fracturas curadas, artritis y otras patologías, pintando un cuadro vívido de una vida dura y peligrosa. Sin embargo, es crucial recordar que la falta de evidencia no es evidencia de ausencia. Como cazadores de megafauna en los peligrosos entornos de la edad de hielo, los denisovanos sin duda enfrentaron una vida de dificultades y riesgos físicos. Simplemente, aún no hemos encontrado los fósiles que nos cuentan esa parte de su historia.
¿Cuál era la estructura poblacional de los denisovanos? ¿Eran grupos grandes o pequeños? ¿Puede la genética decirnos cuán diversa era la población en un lugar? Sí, y los resultados son muy reveladores. El análisis genético de los diferentes individuos encontrados en la cueva de Denisova muestra una diversidad genética consistentemente baja. Uno de los indicadores que usan los genetistas se llama heterocigosidad, una baja heterocigosidad, como la encontrada en los denisovanos de la cueva, sugiere que los padres de un individuo estaban relativamente emparentados entre sí, quizás algo así como primos segundos. Esto no era necesariamente inusual en el pasado. Era un patrón común en pequeñas poblaciones de cazadores-recolectores, tanto arcaicos como modernos, que vivían en grupos pequeños y relativamente aislados del resto del mundo. Esta baja diversidad los hacía más vulnerables a la extinción. ¿Era la endogamia un riesgo para los denisovanos? Una baja diversidad genética o endogamia conlleva ciertos riesgos biológicos para una población. Aumenta la probabilidad de que enfermedades genéticas recesivas, que requieren dos copias de un gen defectuoso para manifestarse, aparezcan con más frecuencia. Esto puede reducir la salud y la aptitud general de la población, haciéndola menos resiliente a las enfermedades o a los cambios ambientales. En este contexto, el mestizaje ocasional con otros grupos, como los neandertales, que también habitaban la zona, puede haber sido más que un simple encuentro casual. Pudo haber sido una estrategia biológicamente importante para introducir nueva variación genética en el grupo y mantener la salud de la población a largo plazo. ¿Cómo continúan los científicos la búsqueda de más denisovanos hoy en día? ¿Dónde están buscando los cazadores de fósiles a los denisovanos? La búsqueda se ha expandido por todo el continente asiático. Los científicos están reexaminando colecciones de fósiles en museos, especialmente en China. Muchos fósiles de homínidos no identificados, excavados hace décadas y guardados en cajones, están siendo analizados de nuevo con tecnologías modernas como la proteómica. Además, se están llevando a cabo nuevas excavaciones en sitios arqueológicos prometedores del Pleistoceno medio y superior, desde Asia Central hasta las islas del sudeste asiático. Cada nuevo fragmento de hueso o diente de esa época es un candidato potencial para ser un denisovano, una nueva pieza en un rompecabezas que apenas estamos comenzando a armar. Además de los huesos, ¿dónde más se puede encontrar ADN denisovano? ¿Es posible encontrar el ADN de alguien sin encontrar sus huesos? Sorprendentemente, la respuesta es sí. Una de las técnicas más revolucionarias en este campo es el análisis de ADN de sedimento. Piensa en el suelo de una cueva como una esponja que absorbe el pasado. A medida que los humanos y los animales vivían en la cueva, dejaban constantemente pequeños rastros de sí mismos, células de la piel, cabellos, fluidos corporales. Este material genético se adhiere a las partículas de arcilla y puede preservarse durante miles de años. Los científicos ahora pueden tomar muestras de suelo de diferentes capas arqueológicas, llevarlas al laboratorio y extraer y secuenciar el ADN de los homínidos que vivieron allí, incluso si no se encuentra ni un solo hueso. ¿Qué nos dice esta técnica revolucionaria
sobre la ocupación de la cueva de Denisova. ¿Puede el ADN del suelo crear una línea de tiempo de ocupación? Exactamente. El análisis del ADN de sedimento en la cueva de Denisova ha permitido a los científicos crear un mapa genético de su historia con un detalle sin precedentes. Han podido determinar qué especie de homínido estaba presente en qué capa específica de la cueva, revelando una historia de ocupación mucho más completa. Los resultados han llenado los vacíos entre los escasos fósiles. Mostraron que los denisovanos fueron los ocupantes más antiguos de la cueva. Luego, hubo una fase en la que su presencia se alternó con la de los neandertales. Finalmente, el ADN de ambos grupos desaparece y es reemplazado por la llegada del Homo sapiens. Es como ver el cambio de guardia a nivel genético a lo largo de milenios. ¿Cuál es el mayor misterio que aún queda sobre la vida diaria de los denisovanos? ¿Hablaban los denisovanos o se comunicaban de forma compleja? Esta es una pregunta fundamental y difícil de responder. Sin embargo, tenemos una pista genética tentadora. Los denisovanos, al igual que los neandertales y los humanos modernos, poseían la misma variante del gen FOXP2. Este gen está fuertemente asociado con el desarrollo de las áreas del cerebro que controlan la coordinación motora fina de la boca y la laringe, un requisito previo para el habla humana. Si bien tener este gen no es una prueba definitiva de que tuvieran un lenguaje complejo como el nuestro, sí indica que tenían la base genética necesaria para la producción de sonidos del habla. Sumado a la evidencia de una cultura material potencialmente compleja, sugiere que su capacidad de comunicación era probablemente muy avanzada. Mirando hacia el futuro, ¿qué nuevas tecnologías podrían revelarnos más sobre ellos? ¿Podríamos algún día reconstruir un rostro denisovano con precisión? Es una meta ambiciosa, pero cada vez más plausible. Los avances en epigenética y biología del desarrollo están mejorando rápidamente nuestra capacidad para predecir cómo el ADN se traduce en características físicas, el llamado fenotipo. A medida que se descubran más genomas denisovanos de diferentes individuos y se refinen los modelos de metilación del ADN, nuestra comprensión de su apariencia será más clara. La combinación de esta información genética con, esperemos, el descubrimiento de un cráneo completo confirmado como denisovano podría permitirnos algún día crear una reconstrucción facial científicamente rigurosa. Sería el momento en que, finalmente, podríamos mirar a los ojos a este pueblo fantasma. ¿Ha cambiado la historia denisovana nuestra visión de la evolución humana? ¿Fue la evolución humana un árbol lineal o un río entrelazado? Durante mucho tiempo, la visión popular de la evolución humana fue la de una escalera o un árbol con ramas bien definidas, donde una especie reemplazaba ordenadamente a la anterior. La historia de los denisovanos y la revelación de la magnitud del mestizaje entre diferentes grupos humanos ha destrozado ese modelo. La realidad fue mucho más desordenada y compleja. Imagina la historia humana no como un árbol, sino como un gran río trenzado, con muchos afluentes que se separan, fluyen en paralelo durante un tiempo y luego vuelven a unirse. Los denisovanos son la prueba más clara de este patrón de red. Nuestra historia no es de reemplazo, sino de conexión y mezcla. ¿Cuál es el legado final de este misterioso pueblo de las montañas?
¿Por qué es importante para nosotros hoy la historia de los denisovanos? Es importante porque su historia es también nuestra historia. No son simplemente un linaje extinto e irrelevante. Son una parte fundamental de la narrativa de lo que significa ser humano. La herencia genética que nos dejaron afecta nuestra biología, nuestra salud y nuestra propia historia adaptativa. El hecho de que miles de millones de personas caminen hoy por la Tierra llevando sus genes es un poderoso recordatorio de que nuestro genoma es un mosaico construido a partir de innumerables encuentros en un mundo antiguo e interconectado. Los denisovanos no están completamente extintos. Un eco de ellos vive dentro de nosotros. Si el ADN denisovano nos ayudó a adaptarnos, ¿podría también traer desventajas hoy? ¿Tiene la herencia genética arcaica algún efecto negativo en la salud moderna? La respuesta parece ser sí, en algunos casos. Esto se debe a un concepto conocido como desajuste evolutivo. Algunos genes, que pudieron haber sido ventajosos en el entorno de un cazador-recolector de la edad de hielo, pueden volverse neutros o incluso perjudiciales en nuestro entorno moderno. Por ejemplo, ciertas variantes genéticas heredadas de denisovanos y neandertales se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2, la depresión o ciertas respuestas autoinmunes. Un gen que ayudaba a almacenar grasa eficientemente en tiempos de escasez puede ser problemático en un mundo con abundancia de calorías. ¿Pudo haber más de un evento de introgresión denisovana en las poblaciones de Asia Oriental? ¿Tienen los habitantes de Asia Oriental una herencia denisovana diferente? Sí, mientras que las mayores concentraciones de ADN denisovano se encuentran en Oceanía, las poblaciones de Asia Oriental, como los chinos Han y los japoneses, también portan ADN denisovano, aunque en menor cantidad, alrededor del 0.2%. Curiosamente, los análisis genéticos sugieren que este ADN proviene de un evento de mestizaje diferente al que contribuyó a los melanesios. Los científicos pueden distinguir esto porque los segmentos específicos del genoma denisovano presentes en los asiáticos orientales son diferentes de los que se encuentran en los papúes. Esto refuerza la idea de que los encuentros entre Homo sapiens y denisovanos no fueron un evento único, sino que ocurrieron varias veces en diferentes lugares y posiblemente con diferentes grupos denisovanos. ¿Qué nos dice la ausencia de ADN denisovano en europeos y africanos? ¿Por qué se concentra el legado denisovano en Asia y Oceanía? La distribución geográfica del ADN denisovano en las poblaciones modernas actúa como un mapa del pasado. El hecho de que sea prácticamente inexistente en personas de ascendencia puramente africana o europea es una prueba contundente. Confirma el modelo de que los denisovanos eran una población de Eurasia Oriental. Los Homo sapiens que permanecieron en África, el origen de nuestra especie, nunca se encontraron con ellos. Los Homo sapiens que emigraron hacia Europa se encontraron y se cruzaron principalmente con los neandertales y aquellos grupos que tomaron la ruta hacia el este, adentrándose en Asia, fueron los que se encontraron con el mundo de los denisovanos, llevando su legado genético en su viaje hacia el Pacífico. ¿Ha terminado la historia de la cueva? ¿Hay fósiles más recientes siendo analizados?
¿Qué fragmento de cráneo nos ha dado una nueva visión sobre los últimos denisovanos? La cueva sigue revelando secretos. En 2016 se encontró un fragmento de cráneo catalogado como Denisova 13. Es un trozo de hueso parietal, la parte superior y lateral del cráneo, y es significativamente más grande que los otros fragmentos óseos encontrados hasta ahora. Aunque todavía es muy incompleto para reconstruir la forma del cráneo, su descubrimiento fue muy importante. Proporcionó más ADN denisovano para analizar, y su grosor y robustez confirmaron la morfología fuerte que se había sugerido a partir de otros hallazgos. Su datación, junto con otros restos, ayuda a los científicos a refinar la línea de tiempo de la presencia denisovana en este sitio clave, dándonos una imagen más clara de sus últimos milenios en las montañas de Altai. ¿Cómo era el clima en Siberia durante la ocupación denisovana? ¿Era Siberia siempre un lugar de hielo y nieve? No siempre. El análisis del polen antiguo, los restos de pequeños animales y otros indicadores climáticos preservados en las capas de la cueva de Denisova nos muestra una historia ambiental dinámica. El clima en las montañas de Altai fluctuó drásticamente a lo largo de los 300.000 años de ocupación de la cueva. Hubo períodos de frío glacial extremo, donde el paisaje era una estepa tundra abierta y árida, hogar de la megafauna lanuda. Pero también hubo períodos interglaciales más cálidos y húmedos, en los que los bosques de pinos y abedules se extendían por las laderas de las montañas. El hecho de que los denisovanos persistieran a través de estos cambios tan dramáticos es un testimonio de su increíble flexibilidad y capacidad de adaptación a ecologías muy diferentes. ¿Cazaban solo grandes animales? ¿O su dieta era más variada? ¿Qué pueden revelar los microrestos en los dientes sobre la dieta? Los dientes pueden guardar secretos microscópicos. El sarro o cálculo dental que se acumula en los dientes a lo largo de la vida de un individuo se endurece y puede preservarse durante milenios. Este sarro actúa como una cápsula del tiempo, atrapando pequeñas partículas de los alimentos que se consumieron. Los científicos pueden analizar este cálculo en busca de fitolitos, que son partículas de sílice de las plantas, granos de almidón y otras micropartículas. Aunque la investigación sobre los dientes denisovanos está en curso, se espera encontrar evidencia del consumo de una variedad de plantas, como tubérculos o semillas. Esto confirmaría que, además de ser grandes cazadores, tenían una dieta omnívora más diversificada, explotando todos los recursos que su entorno les ofrecía. ¿Viajaban los denisovanos lejos de sus cuevas? ¿Pueden las herramientas de piedra decirnos cuán lejos viajaban? Sí, a través del análisis de la procedencia de la materia prima. No todas las piedras son iguales. Los geólogos pueden identificar la fuente geológica específica de la roca utilizada para fabricar una herramienta de piedra. A veces, hasta una cantera o un afloramiento particular. Cuando los arqueólogos encuentran una herramienta en la cueva de Denisova hecha de una piedra, cuya fuente se encuentra a, por ejemplo, 100 kilómetros de distancia, esto nos dice algo importante. Revela la extensión del territorio que este grupo exploraba. Puede indicar rutas de migración estacionales siguiendo a las manadas, la existencia de redes de intercambio con otros grupos,
o simplemente el tamaño de sus áreas de caza y recolección. Es una forma de mapear su mundo a través de sus objetos. Si eran tan adaptables, ¿por qué no se extendieron hacia el oeste, en el territorio neandertal? ¿Existía una frontera entre denisovanos y neandertales? Parece que sí, aunque era una frontera porosa. En general, los fósiles de neandertales se encuentran predominantemente al oeste de los montes Urales, en Europa y el oeste de Asia. Los denisovanos, por su parte, parecen haber sido la población dominante al este de esa región. Las montañas de Altai, donde se encuentra la cueva de Denisova, parecen haber sido una zona de contacto, un área de superposición donde ambos grupos interactuaron. Aunque podían cruzarse, como demuestra la historia de Deni, es posible que estuvieran adaptados a nichos ecológicos ligeramente diferentes o que compitieran entre sí, lo que limitaba la expansión a gran escala de cada uno en el territorio del otro. La presencia de ambos en la misma cueva, aunque a menudo en momentos diferentes, demuestra que esta frontera era permeable. ¿Cómo afectó el descubrimiento de los denisovanos al estudio de los neandertales? ¿Nos enseñó la genética denisovana algo nuevo sobre los neandertales? Paradójicamente, sí. El estudio de los denisovanos impulsó la necesidad de obtener genomas de neandertales de alta calidad de la misma región para poder hacer comparaciones. De hecho, uno de los genomas neandertales más completos que tenemos proviene de un hueso encontrado en la cueva de Denisova, el llamado Neandertal de Altai. Al comparar este genoma con los de otros neandertales de Europa, los científicos han podido aprender mucho más sobre la historia de la población neandertal en su conjunto. Han descubierto detalles sobre sus migraciones, el tamaño de sus poblaciones y las diferencias genéticas entre los neandertales del este y del oeste. El estudio de la interacción entre los dos grupos enriqueció nuestro conocimiento de ambos. ¿Qué edad tiene el ancestro común entre neandertales y denisovanos? ¿Cuándo se separó el linaje de neandertales y denisovanos? Utilizando el ADN como un reloj molecular, los genetistas pueden estimar cuándo dos linajes compartieron un ancestro común por última vez. Lo hacen midiendo el número de diferencias genéticas entre los dos genomas y aplicando una tasa de mutación conocida. Según estos cálculos, la población que daría origen a los neandertales y a los denisovanos se separó en algún momento hace entre 470.000 y 380.000 años. Ese es el punto en el que una población ancestral, probablemente un grupo que los científicos a veces llaman Homo heidelbergensis, comenzó a divergir. Un grupo se expandió hacia el oeste, convirtiéndose en neandertales, y el otro hacia el este, convirtiéndose en denisovanos. ¿Y cuándo vivió nuestro ancestro común con ambos? ¿Cuán antigua es la conexión humana con los denisovanos? La conexión es increíblemente profunda. Usando el mismo método de reloj molecular, los científicos han calculado cuándo se separó nuestro propio linaje, el que finalmente condujo al Homo sapiens en África, del linaje que compartían neandertales y denisovanos en Eurasia. Esa separación ocurrió mucho antes, en algún momento, hace entre 765.000 y 550.000 años. Piensa en lo que eso significa. Durante más de medio millón de años,
Nuestros ancestros directos siguieron un camino evolutivo separado en África, mientras que los ancestros de los neandertales y denisovanos seguían el suyo en Eurasia. Dos mundos humanos paralelos que finalmente volverían a encontrarse cientos de miles de años después, cambiando para siempre la historia genética de nuestra especie. ¿Está completa la historia de los denisovanos o hay capítulos que faltan? ¿Cuál es la próxima gran frontera en la investigación denisovana? La próxima frontera se encuentra muy probablemente en el sudeste asiático y Oceanía. Es en esta región donde la herencia genética de los denisovanos es más fuerte en las poblaciones modernas y donde la evidencia sugiere que sobrevivieron por más tiempo y en mayor diversidad. La búsqueda activa de fósiles en cuevas de Indonesia, Filipinas y el continente asiático es una prioridad. Encontrar un cráneo o incluso un esqueleto parcial de un denisovano en esta región sería un descubrimiento transformador. Conectaría finalmente la rica historia contada por el ADN de las personas vivas con un registro fósil concreto, dándonos una visión sin precedentes de las poblaciones denisovanas del sur. ¿Cómo está ayudando la tecnología de inteligencia artificial a encontrar ADN arcaico? ¿Puede la IA encontrar fantasmas en nuestro propio ADN? Sí, y ya lo está haciendo. Los científicos están utilizando algoritmos de aprendizaje profundo, una forma de inteligencia artificial, para escanear los genomas de los humanos modernos. Entrenan a estos algoritmos para que reconozcan los patrones de ADN que son típicamente humanos y los que provienen de la introgresión neandertal o denisovana conocida. Luego, la IA busca secuencias de ADN en nuestro genoma que no encajan en ninguna de estas categorías. Secuencias que parecen extrañas o probablemente arcaicas. Es una forma de identificar la huella de poblaciones fantasma de las que no tenemos ningún genoma de referencia. Esta técnica es una herramienta poderosa para buscar otros eventos de mestizaje en nuestro pasado profundo. ¿Pudo el arte rupestre antiguo de Asia haber sido hecho por denisovanos? ¿Quién hizo las pinturas de animales más antiguas del mundo en Indonesia? En la isla de Sulawesi, en Indonesia, se han encontrado algunas de las pinturas rupestres figurativas más antiguas conocidas, que representan cerdos verrugosos y otras escenas de caza datadas en más de 45.000 años. Esta fecha coincide con la llegada del Homo sapiens a la región, pero también, como hemos visto, con la posible presencia tardía de poblaciones denisovanas. Tradicionalmente, cualquier forma de arte complejo se ha atribuido automáticamente a nuestra especie. Sin embargo, la creciente evidencia de la sofisticación cognitiva de otros homínidos, como el posible brazalete denisovano, hace que esa atribución sea menos segura. Sin el ADN del artista, es imposible saberlo con certeza, pero abre la fascinante posibilidad de que no fuéramos los únicos artistas de la edad de hielo. ¿Cuál era el tamaño del cerebro denisovano? ¿Era el cerebro denisovano comparable al nuestro? Sin un cráneo completo y confirmado como denisovano, es imposible saberlo con certeza. Sin embargo, si aceptamos el cráneo de Harbin, el hombre dragón, como un posible candidato, podemos hacer una estimación. La capacidad craneal del cráneo de Harbin es de aproximadamente 1.420 centímetros cúbicos.
Este volumen se encuentra en el rango superior de los humanos modernos y también es comparable al de los neandertales, quienes tenían cerebros, en promedio, ligeramente más grandes que los nuestros. Es importante recordar que el tamaño del cerebro por sí solo no determina la inteligencia. La organización y las conexiones internas son más cruciales. No obstante, un cerebro tan grande indica un alto costo metabólico y sugiere fuertemente que los denisovanos poseían capacidades cognitivas muy complejas. ¿Tenían los denisovanos alguna estructura social particular? ¿Se mudaban las mujeres denisovanas a otros grupos? La genética puede ofrecer pistas sobre las estructuras sociales. Al comparar la diversidad del ADN mitocondrial, que se hereda solo por línea materna, con la del cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, se pueden inferir patrones de residencia. En muchas sociedades de primates y cazadores, recolectores, humanos, existe un patrón llamado patrilocalidad, donde las mujeres tienden a dejar su grupo de nacimiento para unirse al grupo de su pareja. Esto hace que la diversidad del ADN mitocondrial sea más alta entre grupos que la del cromosoma Y. Los genetistas están explorando estos patrones en los genomas denisovanos y neandertales para intentar comprender si seguían un patrón similar, dándonos una pequeña ventana a la organización de sus familias y grupos. ¿Cómo cambió el descubrimiento de los denisovanos la carrera de Svante Pääbo? ¿Cuál fue el máximo reconocimiento por el estudio del ADN antiguo? En 2022, Svante Pääbo, el genetista que lideró los equipos que secuenciaron tanto el genoma neandertal como el denisovano, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. El premio fue otorgado por sus descubrimientos sobre los genomas de homínidos extintos y la evolución humana. El trabajo pionero de Pääbo y su equipo no solo descubrió a los denisovanos, sino que creó un campo científico completamente nuevo, la paleogenómica. El premio Nobel fue un reconocimiento de que descifrar estos genomas antiguos era tan fundamental para comprender quiénes somos como lo fue descifrar nuestro propio genoma humano. Validó que la historia de estas poblaciones extintas es inseparablemente nuestra propia historia. ¿Qué significa realmente el nombre denisovano? ¿Por qué fueron nombrados en honor a una cueva? El nombre denisovano deriva directamente de la cueva de Denisova, donde se encontraron los primeros restos. A su vez, la cueva recibió su nombre de un ermitaño ruso del siglo XVIII, llamado Dionisii o Denis, que según la leyenda vivió en ella. Esta forma de nombrar sigue una convención científica. Normalmente, para nombrar una nueva especie, se necesita un holotipo, un espécimen físico de referencia, como un esqueleto parcial o un cráneo. Como los primeros hallazgos denisovanos eran tan fragmentarios, no cumplían los requisitos para una descripción formal. En su lugar, el grupo fue nombrado de manera informal en honor a su lugar de descubrimiento. El nombre, aunque provisional al principio, se ha consolidado y se ha vuelto permanente. ¿Es la historia contada por el ADN la única historia? ¿Qué puede enseñarnos todavía la arqueología? ¿Qué nos dicen las diferentes capas de la cueva sobre los cambios culturales? La arqueología de la cueva de Denisova revela una fascinante transición tecnológica. Las capas más profundas y antiguas contienen principalmente
Herramientas de piedra de estilo musteriense, la tecnología del Paleolítico Medio asociada tanto con los denisovanos como con los neandertales. Sin embargo, en las capas superiores, más recientes, que datan de hace unos 50.000 a 40.000 años, aparece un conjunto de herramientas completamente diferente. Estas son tecnologías del Paleolítico Superior, hojas de piedra más largas y delgadas, microláminas y objetos de hueso. Este cambio cultural es un tema de intenso debate. ¿Desarrollaron los denisovanos locales esta nueva tecnología por sí mismos? ¿O fue traída por una nueva población, quizás los Homo sapiens, que llegó a la región? ¿Pudieron los denisovanos haber desarrollado tecnología avanzada de forma independiente? ¿Es la innovación tecnológica exclusiva del Homo sapiens? Esta es una de las preguntas que el sitio de Denisova nos obliga a hacer. Los artefactos más avanzados, como el brazalete de clorita pulida y una aguja de hueso finamente elaborada, se encuentran en capas que datan de hace unos 50.000 años. Esta fecha es anterior a la evidencia definitiva de una presencia a gran escala de Homo sapiens en la región de Altai. Esto plantea la intrigante posibilidad de que el gran salto tecnológico del Paleolítico Superior no fuera una invención única de nuestra especie. Quizás surgió de forma independiente en diferentes poblaciones humanas, o fue el resultado de la interacción y el intercambio de ideas entre grupos arcaicos, como los denisovanos y los recién llegados. La historia de la innovación podría ser tan entrelazada como nuestra genética. ¿A qué profundidad en la cueva se encontraron los primeros vestigios denisovanos? ¿Cuán antigua es la presencia denisovana en la cueva? La historia de los denisovanos en esta cueva se extiende a una profundidad temporal asombrosa. Las técnicas de datación más recientes, aplicadas tanto a los sedimentos como a los artefactos, junto con el análisis del ADN extraído del suelo de las capas más profundas, sugieren que la ocupación más antigua de la cueva por parte de los denisovanos podría remontarse hasta hace 300.000 años. No fueron visitantes efímeros, persistieron en este paisaje siberiano durante más de 1/4 de millón de años. Sobrevivieron a múltiples eras glaciales, a cambios ambientales dramáticos y a la llegada de otros grupos humanos. Su historia es una de increíble resiliencia y persistencia a largo plazo. ¿Cuál fue la última señal de su presencia en la cueva? ¿Cuándo abandonaron? Finalmente, ¿los fantasmas la cueva? La evidencia del ADN de sedimento nos permite seguir la historia hasta su final, al menos en este lugar. Los últimos rastros de ADN denisovano en el suelo de la cueva datan de hace aproximadamente 50.000 años. Después de esa capa, su señal genética desaparece por completo. Durante un tiempo, el ADN neandertal todavía está presente, a veces solo, lo que sugiere que podrían haber sido los únicos ocupantes. Y luego, finalmente, el ADN neandertal también se desvanece y es reemplazado por una fuerte señal de Homo sapiens. Esta es la escena final en la cueva de Denisova. La población local de denisovanos desaparece, seguida por los neandertales, dejando a nuestros propios ancestros como los únicos ocupantes humanos de este antiguo y profundo refugio. Revisitemos la cuestión de la apariencia. ¿Puede el ADN determinar el color de la piel o del cabello? ¿Nos da el genoma pistas
sobre la apariencia superficial de los denisovanos? Sí, puede ofrecer algunas pistas. El análisis del genoma de alta calidad de Denisova 3, la niña del dedo meñique, reveló que portaba variantes genéticas que, en los humanos modernos, están asociadas con la piel oscura, el cabello oscuro y los ojos oscuros. Aunque esto se basa en un solo individuo de Siberia, tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Las poblaciones ancestrales que salieron de África hace cientos de miles de años probablemente tenían la piel oscura, que proporciona protección contra la fuerte radiación UV. La piel clara es una adaptación posterior en algunas poblaciones humanas para mejorar la producción de vitamina D en latitudes más altas con menos luz solar. Es posible que esta adaptación evolucionara de forma independiente en diferentes linajes. Si el legado genético denisovano es más fuerte en Melanesia, ¿qué nos dice eso sobre las rutas de migración del Homo sapiens? ¿Cómo nos ayudan los denisovanos a mapear el viaje de nuestros ancestros? La distribución del ADN denisovano actúa como un tinte genético que ilumina las antiguas rutas migratorias. El hecho de que las poblaciones de Oceanía tengan el mayor porcentaje de este ADN, mientras que las de Asia continental tienen mucho menos, apoya firmemente un modelo específico de dispersión humana. Sugiere que los ancestros de los australopapúes siguieron una ruta de migración costera del sur, relativamente rápida. Salieron de África y bordearon la costa de la península arábiga, la India y el sudeste asiático, encontrándose con los denisovanos en el camino, antes de realizar los cruces marítimos hacia Australia y Nueva Guinea. Es una prueba genética que confirma las rutas inferidas por la arqueología. ¿Qué nos enseña el estudio de los denisovanos sobre la propia definición de humanidad? ¿Es la humanidad una única especie o una familia de especies? La historia de los denisovanos ha desdibujado las líneas, ha roto la noción de que el Homo sapiens era una entidad especial y separada, destinada a reemplazar a todos los demás. La realidad del Pleistoceno fue que la humanidad era un continuo de poblaciones diversas e interconectadas. Neandertales, denisovanos, sapiens, éramos todos parte de la misma gran familia humana, capaz de mezclarse y compartir no solo el territorio, sino también los genes. Nuestra propia especie no es una creación aislada, sino el resultado final de este proceso de mezcla. Somos los únicos supervivientes de una familia mucho más grande y diversa. El último afluente de un río que una vez tuvo muchas corrientes. ¿Pudieron existir otros humanos fantasma aún no descubiertos en África? ¿Tuvo África también un mosaico de poblaciones humanas arcaicas? Todo indica que sí. La compleja historia de mestizaje no se limitó a Eurasia. Análisis genéticos recientes de poblaciones africanas modernas han encontrado evidencia de introgresión de linajes fantasma. Estos son segmentos de ADN que parecen arcaicos, pero no coinciden con los neandertales o denisovanos. Sugieren que nuestros ancestros, Homo sapiens, en África, también se encontraron y se cruzaron con otras poblaciones humanas arcaicas que vivían allí. África, la cuna de la humanidad, también tuvo su propia y rica diversidad de homínidos con los que interactuamos. La gran tragedia es que el clima cálido de gran parte del continente hace que la recuperación de ADN antiguo sea casi imposible.
por lo que estos humanos fantasma africanos pueden permanecer anónimos para siempre. ¿Qué tipo de ambiente evoca el nombre denisovano? ¿Cuál era el paisaje sonoro y visual del mundo denisovano? Intentemos imaginarlo. Piensa en el sonido del viento barriendo las vastas estepas de hierba seca, un sonido casi constante, el murmullo de un río glacial cercano, con aguas lechosas por el sedimento, la visión de una manada de caballos salvajes o un solitario rinoceronte lanudo pastando en la distancia, su aliento visible en el aire helado, dentro de la cueva, el crepitar de una hoguera, su luz danzando sobre las paredes de roca, el olor a humo de leña, a pieles de animales curándose y a carne asada. Este era su mundo sensorial, un mundo de espacios abiertos, frío penetrante y la calidez comunal de un refugio compartido, un mundo a la vez duro y de una belleza austera. Existen mitos o leyendas en culturas asiáticas que podrían ser ecos distantes de los denisovanos. ¿Podrían las historias de yetis u hombres salvajes tener una base real? Esta es una especulación fascinante, aunque se encuentra fuera del ámbito de la evidencia científica directa. Antropólogos y escritores han reflexionado sobre si las leyendas de hombres salvajes o criaturas similares al yeti, presentes en muchas culturas de Asia, podrían ser un eco cultural, una memoria popular, distorsionada de antiguos encuentros con otros tipos de humanos, como los denisovanos. Es teóricamente posible que las memorias de encuentros con estas poblaciones robustas y diferentes se transmitieran a través de tradiciones orales durante miles de años, transformándose lentamente en mito. Es un pensamiento cautivador, pero por ahora sigue siendo solo eso, una idea intrigante sin forma de ser probada. ¿Cuál es la pregunta más fundamental que los científicos todavía tienen sobre los denisovanos? ¿Cuál era el alcance completo de sus capacidades cognitivas? Quizás esta es la pregunta central que sigue sin respuesta. Por un lado, tenemos evidencia de una tecnología lítica relativamente simple, el musteriense, similar a la de los neandertales. Por otro lado, tenemos la posible evidencia de objetos simbólicos increíblemente complejos, como el brazalete de clorita, que parecen estar a la par con la producción del Homo sapiens. ¿Cómo reconciliamos este contraste? ¿Eran cognitivamente similares a nosotros, pero expresaban su complejidad de maneras que no siempre se fosilizan o en momentos específicos de su historia? ¿O había una diferencia fundamental en cómo percibían e interactuaban con el mundo? Sin más evidencia arqueológica de su comportamiento, esta pregunta permanece en el corazón del misterio denisovano. ¿Cómo puede un único genoma de alta calidad hacer tanta diferencia? ¿Por qué estaba tan increíblemente bien preservado el genoma de Denisova 3? La recuperación de ADN antiguo es en gran medida una lotería. El éxito depende casi por completo de las condiciones de preservación. El hueso de Denisova 3 tuvo una suerte excepcional. Fue rápidamente enterrado en el sedimento de la cueva, que lo protegió. Las condiciones dentro de la cueva han sido consistentemente frías y relativamente secas durante milenios, actuando como un refrigerador natural. Esto ralentizó drásticamente la descomposición bacteriana y el daño químico al ADN. La preservación fue tan extraordinaria que permitió a los científicos
secuenciar el genoma completo con una calidad y cobertura comparables a las que se obtienen de una muestra de sangre de una persona viva hoy. Un logro que sigue siendo extremadamente raro para especímenes tan antiguos. ¿Se está enseñando hoy en las escuelas la historia de los denisovanos? ¿Cómo están cambiando las nuevas descubiertas la educación sobre la evolución humana? El campo de la paleoantropología se está moviendo a una velocidad vertiginosa y la educación formal a menudo lucha por mantenerse al día. Muchos libros de texto y planes de estudio todavía presentan una imagen de la evolución humana que es lineal y simplificada. La historia mucho más compleja, desordenada e interconectada que los denisovanos nos han revelado apenas está comenzando a integrarse en las aulas. La idea de un mundo con múltiples tipos de humanos que se mezclaban entre sí es una revisión fundamental de nuestra historia de origen. Llevará tiempo que esta nueva y más precisa comprensión de nuestro pasado se convierta en el conocimiento estándar para la próxima generación. ¿Qué lección de humildad nos enseñan los denisovanos? ¿Qué nos dice nuestra conexión con los denisovanos sobre nuestro lugar en la naturaleza? Nos enseña una profunda lección de humildad. Nos muestra que nuestra existencia como la única especie humana en el planeta es una anomalía muy reciente. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, compartimos el mundo con otros tipos de humanos. Los denisovanos no fueron un error o un callejón sin salida evolutivo. Fueron una población humana exitosa que prosperó en algunos de los entornos más duros de la Tierra durante cientos de miles de años. Hubo otras formas de ser humano. Su historia nos recuerda que no somos una creación especial y separada, sino simplemente la única rama superviviente de un arbusto evolutivo que antes era frondoso y diverso. Nuestra propia supervivencia nunca estuvo garantizada. Si pudiéramos encontrar un denisovano vivo, ¿lo reconoceríamos como humano? ¿Dónde trazamos la línea de la humanidad? Esta pregunta se vuelve más filosófica que científica. Con base en toda la evidencia disponible, la respuesta parece ser un rotundo sí. Mostraban un comportamiento complejo. Fabricaban herramientas, controlaban el fuego, cazaban en grupo y quizás creaban arte y adornos. Biológicamente, estaban tan cerca de nosotros que podíamos tener descendencia fértil juntos. Si nos encontráramos con un denisovano, sin duda lo veríamos como visiblemente diferente, más robusto, con rasgos faciales distintos. Pero, con toda probabilidad, lo reconoceríamos inequívocamente como un miembro de la familia humana. La cuestión nos obliga a reflexionar sobre cómo definimos nuestra propia identidad y a reconocer la diversidad que la humanidad ha abarcado a lo largo del tiempo. La búsqueda continúa. ¿Qué secretos podría guardar todavía la cueva de Denisova? ¿Han terminado ya las excavaciones en la cueva de Denisova? De ninguna manera. Las excavaciones, lideradas por la Academia Rusa de Ciencias, son un proyecto a largo plazo y meticuloso que continúa cada verano. Es importante entender que solo una pequeña fracción de los vastos depósitos de sedimento de la cueva ha sido excavada hasta ahora. La cueva tiene múltiples galerías y cámaras y sus suelos contienen un registro de cientos de miles de años que aún no ha sido explorado por completo.
Cada temporada de excavación tiene el potencial de revelar nuevos fósiles, nuevas herramientas o nuevos artefactos. Las futuras excavaciones, utilizando tecnologías cada vez más avanzadas, prometen desvelar muchos más secretos sobre los denisovanos y los otros antiguos habitantes de este extraordinario lugar. Como es clave la colaboración internacional para desentrañar este misterio. Cómo trabajan juntos científicos de diferentes países para estudiar a los denisovanos. La historia de los denisovanos es un ejemplo perfecto del poder de la ciencia colaborativa. Ningún país o institución por sí solo tenía todas las herramientas necesarias para contar esta historia. Comienza con los arqueólogos y paleontólogos rusos, que han estado excavando expertamente el sitio durante décadas. Continúa con los genetistas y químicos en Alemania, que desarrollaron las técnicas para extraer y secuenciar el ADN y las proteínas antiguas. Involucra a geólogos y especialistas en datación de todo el mundo, que ayudan a establecer la cronología de las capas de la cueva. Es un esfuerzo científico verdaderamente global, donde cada especialista aporta una pieza crucial del rompecabezas. Sin esta colaboración internacional, el pueblo fantasma seguiría siendo un completo misterio. ¿Cuál es la imagen duradera que deberíamos tener de los denisovanos? ¿Cómo deberíamos recordar a este pueblo fantasma? No deberíamos recordarlos como brutos primitivos o como un fracaso evolutivo. Deberíamos recordarlos por lo que la ciencia nos ha demostrado que eran: pioneros, supervivientes y humanos increíblemente adaptables. Fueron los primeros en conquistar el techo del mundo en el Tíbet. Sobrevivieron a las duras edades de hielo en Siberia. Se extendieron por un continente entero, diversificándose en múltiples poblaciones, y se conectaron con otros grupos humanos, incluidos nuestros propios ancestros, en una red de interacciones que dio forma a lo que somos hoy. Eran una parte integral y exitosa de la gran y diversa tapicería humana del Pleistoceno. Al final, ¿es la historia denisovana sobre la extinción o sobre la supervivencia? ¿Desaparecieron realmente los denisovanos como una población biológica y culturalmente distinta? Sí, se han ido. Su mundo se desvaneció hace decenas de miles de años, pero en otro sentido, muy real. No han desaparecido por completo. A través de aquellos antiguos encuentros con nuestros ancestros, lograron una forma de inmortalidad genética. Su legado continúa no en el frío suelo de una cueva siberiana, sino en el cálido ADN de miles de millones de personas vivas hoy. Su historia no termina con un fósil, continúa dentro de nosotros, en los genes que nos ayudan a respirar en las alturas o a combatir enfermedades. Son el eco silencioso, el misterioso pueblo fantasma de las montañas de Asia, cuya esencia perdura en la historia viva de nuestra propia especie. Hemos viajado desde un diminuto hueso de dedo en Siberia hasta el genoma de las poblaciones modernas del Pacífico. Hemos visto cómo la ciencia ha dado vida a un pueblo perdido, revelando su vasta extensión, su increíble capacidad de adaptación a entornos extremos y su compleja relación con otros humanos, incluidos nosotros. La historia de los denisovanos nos recuerda que nuestro pasado es una red de conexiones, no una línea recta, y que la humanidad siempre ha sido diversa. No somos el final de un proceso, sino los únicos herederos de una familia mucho más grande.
Gracias por acompañarme en este viaje tranquilo a través del tiempo profundo. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.